Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de tanto por ciento 1 en el curso de aritmética. ¿Está bien? Quien les habla es el profesor Jaime. ¿Ya? Veamos entonces lo que es tanto por ciento. Mira, ¿qué es lo que dice aquí? El tanto por ciento es lo que representa el número de partes tomadas de un total de 100 partes iguales, ¿no? A ver, en este gráfico observamos, ¿no?, que va a haber 100 partes, ¿ya? Que sea dividido en 100 partes, ¿ok? 100 partes. En total que existan 100 partes. Por ejemplo, aquí tenemos la primera parte, la segunda parte, ¿no? De repente aquí la parte del lugar X, ¿no? La parte del lugar X más 1, ¿ok? Y la última parte que sería la parte del lugar 100, ¿no? Recuerda que son 100 partes iguales, ¿ya? Listo, entonces tenemos una cantidad que ha sido dividida en 100 partes iguales, ¿ya? 100 partes iguales. Entonces, si de las 100 partes iguales yo tomo X partes de ellas, ¿no? X partes. Entonces, lo que estas partes estoy tomando, esta cantidad de partes, respecto de este total, llega a ser un X por ciento, ¿no? O sea, un X de un total de 100, ¿ya? Entonces, lo que representa esta cantidad de X respecto del total se simboliza así. X de esta manera. ¿Y qué significa? Significa X por ciento. ¿Ya? Significa X por ciento. ¿Ok? Pero este X por ciento, recuerda que significa un total de X partes tomadas de 100 partes iguales, ¿sí o no? Entonces, el X por ciento va a ser igual, ¿no? O equivalente en el caso, ¿a qué? A X, ¿no? Este símbolo significa dividir entre 100, ¿ya? Entonces será igual al X entre 100, ¿ya? El X por ciento. ¿Está bien? De esa manera, ¿ya? X por ciento es lo mismo que decir X sobre 100, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora veamos lo que son las equivalencias, justamente de lo visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 10%, profesor, 10%, va a ser equivalente a qué? Ah, profesor, yo sé que este por ciento significa dividir entre 100, ¿no? Entonces, el 10% sería 10, ¿no? Dividido entre ¿cuánto? Entre 100, ¿no? ¿Ya? Simplificando, ¿no? Décima 1, décima 10, ¿no? ¿Sí o no? Aquí quedaría 1 sobre 10, ¿no? ¿Está bien? De esa manera. Entonces, cuando yo vea 10% en fracción, va a significar ¿cuánto? Un décimo nada más, ¿no? ¿Está bien? De esa manera, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo digo 20%. 20% en este caso, recuerda, significa 20 y este símbolo me indica dividir entre 100, ¿no? ¿Sí o no? De esa manera, ¿ya? Entonces, en este caso, simplificando, ¿ya? Le puedo sacar veinteava de 20 es 1 y veinteava de 100 es 5. Entonces, cuando yo vea 20%, lo voy a reemplazar por ¿cuánto? Por un quinto, significa la quinta parte, ¿no? ¿Está bien? De esa manera. Y de la misma forma, puedo hablar del 30%, ¿no? Que sería 30 dividido entre 100, ¿sí o no? Simplificado, 3 décimos, ¿no? ¿Sí o no? Así, ¿ya? A.
se me está olvidando también, por ejemplo, uno muy conocido, el 25%, ¿ya? Es un tanto por ciento muy conocido, así que necesariamente debes conocer su equivalente en fracción simplificada, ¿ya? Entonces, 25% significa 25 sobre 100, ¿no? Y simplificado, 25ava, 1, 25ava, ¿cuánto sale? Sale 4, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? De esa manera. Entonces, 25% es equivalente a ¿cuánto? A un cuarto nada más, ¿ok? A ver, podría poner de repente 50%, también es muy conocido, ¿no? 50% significa 50 sobre 100, ¿sí o no? Pero simplificado, ¿sí? Significa un medio, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, cuando yo escucho el 50%, tengo que saber qué significa la mitad, ¿sí o no? Un medio, ¿ok? Muy bien, otro, a ver, 75%. 75% es igual a 75. A ver, ¿sobre cuánto sería? Ya lo sabes, ¿sí o no? Ya como has estado observando ya desde hace un momento, ya sabes que sería, este porcentaje significa entre 100, ¿sí o no? Entonces, simplificándole, le voy a sacar 25ava a cada lado, ¿ya? A cada término. 25ava de 75, 3 y 25ava de 100, 4, ¿no? Entonces, 75% significa 3 cuartos, ¿sí o no? ¿Ok? Y además, un tanto por ciento muy interesante y muy importante que lo sepas es 33,3 periódico puro por ciento, ¿ya? En este caso, si lo desarrollas, va a ser equivalente a un tercio, ¿ok? De esa manera. Muy bien, entonces estas equivalencias es muy importante que lo conozcas, ya que con ello vas a poder resolver el problema más fácil, ¿no? Más rápido, ¿sí? Así que es importante que sepas equivalencia, ¿ya? Esto ya con la práctica te vas a recordar siempre, ¿ok? Muy bien. Veamos ahora lo que es la relación parte-todo, ¿ya? La relación parte-todo como tanto por ciento, ¿ok? Mira, veamos un ejemplo para saber cómo se identifica la parte y cómo se identifica el todo, ¿ok? Fíjate bien, mira, me dice lo siguiente. A ver, dice aquí, ¿qué tanto por ciento representa A de B? ¿Te das cuenta? Representa A de B. Profesor, ¿y cómo se puede calcular o se puede hallar esa expresión que me pide, ¿no? O el resultado que me pide. Muy bien, entonces, el tanto por ciento pedido se calcula de la siguiente manera, mira. Observa bien, mira, fíjate. ¿Qué tanto por ciento representa? Profesor, arriba, bueno, este tanto por ciento se va a representar mediante una fracción y luego multiplicado por 100%, ¿ya? Así. Entonces, arriba se va a colocar aquello que esté relacionado a la palabra es o a la palabra representa, ¿está bien? O cualquier otro equivalente a estas palabras, ¿ya? Y lo que voy a colocar debajo va a ser lo que esté relacionado a la palabra de, ya sea del o ya sea respecto de, ¿no? Respecto de, ¿ok? Muy bien, o si no, cualquier otro equivalente, ¿ya? Entonces, para que se trate de la relación parte-todo, debe tener una de estas palabras y también al mismo tiempo una de estas palabras, ¿no? Una de ellas, ¿está bien? Es recomendable utilizar la relación parte-todo, más que nada cuando en la pregunta te dice, ¿no? ¿Qué tanto por ciento representa A de B? Algo semejante a ello, ¿no? Más que nada para darle respuesta a la pregunta, ¿ya? Cuando en la pregunta se encuentra estas palabras, ¿ya? En la pregunta.
no en el dato del problema, ¿no? Si te dan en el dato del problema con esta forma, entonces sería recomendable utilizar planteo de ecuaciones, ¿ya? Pero si más que nada esto de aquí lo voy a utilizar para responder a una pregunta, cuando en la pregunta misma aparece de esta forma, representa y D, ¿no? O cualquier equivalente, ¿ya? Recomendable utilizarlo más que nada para dar la respuesta en la misma pregunta. A ver, entonces voy a hacer lo siguiente. Como dice que da tanto por ciento representa A de B, dice representa A, ¿sí o no? Entonces como dice representa A, y luego dice de B, ¿no? Entonces, a ver, representa A de B. La A se relaciona a la palabra representa y la cantidad de se relaciona a la palabra de, ¿sí o no? Entonces, lo que dice representa va arriba, sería A. Y lo que dice dB, en este caso con D, eso está debajo, ¿sí o no? dB, ahí está la D. Entonces, el tanto por ciento que representa A de B sería A entre B multiplicado por 100%, ¿no? Y si estas fueran cantidades conocidas, pues entonces todo esto sería un tanto por ciento conocido, ¿sí? ¿Ya? Ya lo veremos entonces para cuando lo apliquemos en los problemas, ¿ya? La variación porcentual lo vas a calcular de la siguiente manera, profesor, pero antes, ¿cómo se simboliza? Allá. Recuerda que la variación porcentual es así, V sub P, ¿no? Variación porcentual, de esa manera, ¿ya? Entonces la variación porcentual de alguna cantidad va a ser igual al valor final menos el valor inicial dividido entre el valor inicial, pero todo ello multiplicado por 100%. Entonces sería así, ¿ya? Todo multiplicado por 100%, ¿ok? Muy bien, entonces veamos un ejemplo de cómo es que se aplica la variación porcentual, ¿ya? Mira, fíjate lo siguiente. Me dice, hallar la variación porcentual del área de un cuadrado cuyo lado disminuye en su 20%. Profesor, yo sé que el 20% significa un quinto, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Justamente para eso hemos visto las equivalencias, ¿no? El 20% significa un quinto. Entonces, mira, fíjate bien, ¿ah? Si este 20% significa un quinto, el problema me está indicando que el lado del cuadrado disminuye en su quinta parte, ¿sí o no? Profesor, la medida del lado del cuadrado va a disminuir en su 20%, o sea, en su quinta parte, ¿no? Ahí está. 20% es lo mismo que decir un quinto. Entonces, la medida de este lado disminuye en la quinta parte del valor de este lado, ¿sí? Entonces, una forma de resolver estos problemas es asignándole un valor a esta medida, ¿no? Recomendable el número más pequeño posible. Entonces, ¿qué número tiene quinta parte? Profesor, el más pequeño que tenga quinta parte es el número 5. Entonces, nosotros le asignamos un valor, ¿ya? 5. Entonces, si este lado fuera 5 y me dice que la medida de su lado disminuye en un quinto, o sea 20%, en un quinto, entonces estaría disminuyendo en un quinto de su valor, ¿sí o no? O sea, estaría disminuyendo en un quinto de ¿cuánto? De este 5, ¿no? ¿Y cuánto vale un quinto de 5? 1. Por lo tanto, la medida de este lado disminuye en 1. O sea, ahora ¿cuánto vale si disminuye en 1? Ahora vale 4, ¿sí? Profesor, pero la pregunta me dice que haya la variación porcentual del área, ¿sí o no? No es de la medida del lado. Claro, está bien. Entonces, si yo quiero calcular la variación porcentual del área, los valores que voy a considerar son valores pero del área, ¿sí o no? Y para ello debo de calcular las áreas, ¿ya? A ver, entonces, si un lado de un cuadrado mide 5, su área, ¿cómo se calcula? Área 1, digamos.
es la medida del lado elevado al cuadrado, ¿no? O sea, 25, ¿no? Profesor, ¿y aquí cómo calculo su área? Ya mira, si la medida del lado de este cuadrado es 4, recuerda que su área sería este lado elevado al cuadrado, ¿no? O sea, ¿cuánto? 16, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, como yo ya tengo el área inicial y el área final, la variación porcentual, ¿cómo se va a encontrar? A ver. Muy bien. La variación porcentual se calcularía de la siguiente manera, ¿ya? Muy bien, mira, fíjate bien. A ver, recuerda, valor final primero, ¿sí o no? El valor final es 16. Y a este valor final le voy a quitar el valor inicial, ¿sí o no? El valor inicial del área es 25. Entonces le quito 25, ¿no? Muy bien, ahí, ¿no? Listo. Y debajo se pone el valor inicial, ¿no? ¿Sí o no? Por propiedad, ¿sí o no? Y ese valor inicial sabemos que es 25, ¿no? Muy bien. Entonces todo lo que está aquí lo voy a multiplicar por 100%, ¿no? Ya está, ¿sí? Entonces, si quieres lo hacemos paso a paso. O también lo podrías hacer al ojo, ¿no? Ya de aquí sale la respuesta, ¿sí? A ver. Mira. Restamos 16 menos 25. Sería menos 9, ¿sí o no? Y el 25 todavía lo dejo ahí, ¿ya? Así. Y recuerda que aquí todavía sigue multiplicando por 100%, ¿sí o no? ¿Está bien? De esa manera, ¿ya? Y ahora, fíjate bien. Voy a simplificar aquí 25ava 1, 25ava 4, ¿sí o no? Por lo tanto, la variación porcentual de la medida del área del cuadrado sería menos 9 multiplicado por 4, o sea, menos 36, ¿ya? ¿Y qué significa que el resultado ya salió negativo? Significa que la variación porcentual fue de disminución. Entonces, en algunos problemas, la respuesta es menos 36, ¿no? En otros problemas, la respuesta podría decir disminuye en 36%, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, entonces el hecho es que cuando veas negativo, significa que la variación porcentual fue de disminución, ¿ok? Muy bien, entonces se dice que el valor del área ha disminuido en un 36%, ha variado en un 36%, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces esta sería la respuesta para el ejemplo, ¿ya? Entonces, enseguida resolveremos lo que es la práctica dirigida, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces continuemos con el problema número 1, ¿ya? Mira, dice lo siguiente, ya para esto tienes que tener tu material, ¿ok? Tu material a la mano. El problema me dice lo siguiente, mira, si el 20% del 75% de A es 60 y el 60% del 50% de B es 18 y me dice ¿qué tanto por ciento de A es B? ¿No? ¿Sí o no? Entonces justamente lo que yo debo hacer es plantear lo que me están indicando, ¿sí o no? Profesor, ¿y cómo lo planteamos? Mira, lo voy a poner aquí para que lo veas, ¿ya? A ver, dice así, el 20%, ahí está, del 75%, muchas veces cuando yo digo de, significa multiplicar, sería del 75%, ¿ya? De A allá, multiplicada por A, de A. Dice que es 60, ¿sí o no? ¿Ya? Hasta ahí. Es 60, ¿ok? Muy bien, entonces, en este caso yo no estoy utilizando la relación parte-todo, ¿no? ¿Por qué? Porque este enunciado no es
no es directamente de la pregunta en sí, sino es parte del dato, ¿no? La pregunta va a venir después, ¿no? ¿Ya? Esta es parte del dato para luego responder a la pregunta, ¿no? Muy bien, entonces, aquí prefiero resolverlo como si fuera planteo de ecuaciones, como te había mencionado. Y entonces se resuelve de esta manera, ¿ya? A ver, recordarás que 20% significa ¿cuánto? A ver, jóvenes. ¿Cuánto significa 20% en fracción? Profesor, esto significa 20 sobre 100. Claro, pero 20 sobre 100 en fracción, ¿cuánto es? Allá. 1/5. Y 75%, ¿cuánto sería? Ah, en fracción, profesor, todo esto. 3/4, ¿ok? Y lo de aquí va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 60, ¿ya? A esto, entonces, lo de aquí lo estoy escribiendo para que lo veas más que nada, ¿ya? Porque en sí, si vas a un examen de admisión, directamente podrías escribir lo que está aquí, pues, ¿no? No hay la necesidad de transcribir esta parte, ¿sí? ¿Ya? Directo nada más, joven. Muy bien, entonces ahora, aquí voy a sacarle tercia 1, y aquí también tercia 20, ¿sí o no? A ver, fíjate bien, ¿ah? Sería A dividido entre 5 por 4. Lo voy a colocar para que entiendas, ¿ya? Sería A dividido entre 5 por 4 es 20, ¿sí o no? Y esto es igual a, ¿qué quedó aquí? 20, ¿sí o no? Entonces, el 20 multiplica con el 20 sería 20 por 20. El valor de A es ¿cuánto? 400, ¿sí? ¿Te das cuenta? Muy bien, ya hemos calculado A, ¿ok? Y ahora, todavía nos falta leer otra parte del dato, ¿sí o no? Otra parte del problema, ¿no? Me dice también, el 60%. Ah, profesor, cuando dice 60%, yo lo escribo así, ¿sí o no? El 60% del 50%. Allá, a ver, del 50%, de esta manera, ¿sí o no? Ahí está. De B, allá, multiplicado por B, ¿no? Es 18. Ah, profesor, cuando dice 18 le pongo igual a 18, ¿sí o no? Ya está, ¿no? Y ahora simplemente, como dije anteriormente, lo voy a pasar expresado como fracción a este tanto por ciento, ¿no? 60% en fracción, ¿cuánto es? 3/5 o no. 50% no te habrás olvidado, ¿no? Yo te lo había mencionado, ¿verdad? 50%, ¿cuánto es, joven? A ver, jóvenes, respondan. ¿Cuánto sería 50%? Ah, profesor, es un medio. Claro, pues, ¿no? Es un medio, correcto, un medio. Y entonces, aquí solamente copia 18, ¿no? Ya está. A ver, voy a simplificar, mira. Tercia arriba 1, tercia al otro lado 6, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, aquí sería B multiplicado por 1, sería B. Y aquí sería 5 por 2 es 10, ¿sí o no? Y aquí todavía queda 6, ¿no? Entonces, B sería 10 por 6, ¿no? B es igual a, ¿cuánto? 60, profesor. Muy bien. Ya está. Ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B, ¿sí o no? Ahora, únicamente, lo que me está faltando es leer la pregunta, ¿no? Muy bien. La pregunta dice, ¿qué tanto por ciento de A es B? A ver, mira, lo voy a escribir para que veas, ¿ya? Así me dice, me pregunta, ¿qué tanto por ciento de A es B? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto por ciento de A es B? Y recordarás que se me dice ¿qué tanto por ciento? Una pregunta de A,
y aquí dice es B, ¿sí o no? Entonces, con la es y con la de, yo puedo establecer la relación parte todo como tanto por ciento, ¿sí o no? Entonces, cuando diga es, recuerda que lo que diga es arriba, ¿sí o no? Arriba. Y cuando diga de, eso va debajo, ¿no? Y luego esa expresión lo tendría que multiplicar por 100%, ¿no? De esta manera, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué tanto por ciento de A es B? Muy bien, entonces, no te olvides, cuando dice D, eso va debajo, ¿no? Y aquí dice de A, pero A vale 400, entonces aquí yo lo pongo 400. Ya está. Luego dice es B. Es B. Cuando dice es, eso va arriba, ¿te acuerdas? Va arriba. Va arriba. ¿Y cuánto vale B? 60. ¿Así, sí o no? Ahora solamente voy a simplificar, ¿no? Mira. Centésima 1, centésima 4, ¿no? ¿Sí o no? Solamente me queda 60 por 1 dividido entre 4, ¿sí o no? Por lo tanto, 60 entre 4 sería ¿cuánto? 15, ¿sí o no? Pero no te olvides de este símbolo de tanto por ciento, ¿no? Entonces tu respuesta sería 15%, ¿ya? Esa sería tu respuesta para el problema número 1, ¿ya? Ahora veamos el problema número 3, ¿ya? Muy bien. Problema número 3 nos indica lo siguiente. Dice así: Hugo y Roberto juntos tienen 10.000 soles. Profesor, yo no sé cuánto tiene Hugo. Ya, como no sabes cuánto tiene Hugo, a lo que tenga Hugo le vamos a colocar de repente, a ver, H de Hugo, ¿ya? O si no, una X, ya, no tiene un Hugo, ya, X, ya está. Y lo que tiene Roberto, profesor, tampoco sé lo que tiene Roberto, ¿cuánto es? Entonces, como no sabes cuánto tiene Roberto, le voy a llamar Y, ¿está bien? Entonces, según el problema me dice, Hugo y Roberto juntos tienen 10.000 soles. Allá, entonces voy a poner así. Hugo más Roberto tienen ¿cuánto? 10.000 soles, ¿sí o no? Ya. Lo que tiene Hugo más lo que tiene Roberto, eso sería 10.000 soles, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Muy bien, entonces este dato no te olvides, luego lo usaremos, ¿ya? Pero adicionalmente el problema me da como dato y dice así: si el 50% de lo que tiene Roberto, a ver, profesor, yo sé que el 50% significa un medio, entonces sería así: si el 50% de lo que tiene Roberto, así dice, ¿no? O sea, de Y, ¿sí o no? Equivale, o sea, es igual, ¿sí o no? ¿A cuánto? Al 75% de lo que tiene Hugo. Profesor, pero 75% yo sé que es 3/4. Ahí está, entonces es igual al 75% de lo que tiene Hugo, o sea, de X, ¿no? Ya está. Ahora finalmente lo que debo hacer aquí es simplificarse, ¿no? Mitad 1, mitad 2, ¿no? Ahí está. Luego, profesor, ¿qué más debo hacer? Allá, mira. Este X que multiplica con 3, al otro lado pasa dividiendo. Entonces, ¿cómo lo estaría escribiendo? Sería un Y dividido entre X, ¿no? ¿Sí o no? Y hacia la derecha sería 3 entre 12, ¿no? ¿Ya? De esa manera, listo. Ahora sí, ¿no? Entonces ya tenemos una relación entre lo que tiene Roberto y lo que tiene Hugo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Pero solamente es una relación, no es la cantidad exacta, ¿sí o no? Entonces, cuando solo tengas una relación entre estas cantidades, primero que nada hay que simplificarlo todo lo que se pueda, ¿ya? 3 medios ya no se puede simplificar más, pero si se pudiera hacer, se hace, ya se simplifica. En este caso no se puede simplificar más, ¿ya? Una vez que ves que ya no se puede simplificar más,
le vas a multiplicar por alguna constante, ¿ya? Prefiero colocarle una constante n, ¿ya? Arriba por n y debajo por n. Puedes colocarle si quieres otra constante, de repente constante k y constante k, ¿no? Que es lo usual, ¿no? Ya yo prefiero ponerle n y n, ¿ok? Muy bien. Ahora significa que y es igual a 3n y que x es igual a 2n. Ahora llega a ser su valor exacto, ¿ok? Ya conozco el valor exacto. Bueno, en función de n, claro, ¿no? Entonces, el valor de y es 3n y el valor de x llega a ser 2n, ¿ok? De esa manera. Muy bien, entonces, profesor, pero yo sé que x más y es 10.000. Claro. Como yo ya sé que x más y es 10.000, ¿ok? Como yo ya conozco esto como dato, entonces tendría que reemplazarse, ¿o no? ¿Cuánto sería la suma de x con y? Profesor, yo sé que x vale 2n y y vale 3n. Si quiero la suma de ellos sería 2n más 3n, ¿no? Y 2n más 3n sería ¿cuánto? Ya directo, ¿sí o no? 5n, ¿sí o no? Profesor, pero esto de aquí está igualado ¿a cuánto? Está igualado a, bueno, divido, saldría aquí 2000, ¿sí o no? Ya está. Muy bien, entonces veamos exactamente cuál es la pregunta, ¿ya? A ver, la pregunta para el problema 3 dice lo siguiente, a ver. ¿Cuánto tiene Roberto? Me pregunta. Allá, profesor, me están preguntando acerca de cuánto tiene Roberto, ¿no? Entonces lo que me están pidiendo que halle es el valor de y, ¿ok? Ese es el valor que me están pidiendo. Por lo tanto, lo que tiene Roberto, ¿ok? Lo que tiene Roberto es igual a ver, 3 multiplicado por n, ¿no? Pero como n vale 2000, sería 3 por 2000. O sea, 6.000, ¿sí o no? ¿Ya? Esa sería tu respuesta entonces, ¿ya? Muy bien, alternativa, marca la alternativa E, ¿ok? Ahora vamos a ver el problema número 5. Jóvenes, a ver, ¿qué es lo que dice el problema 5? Fíjate bien, mira. En un corral donde hay solo gallinas y pavos, las gallinas representan el 38% del total de aves. Si hay 96 pavos más que gallinas, determine la cantidad de gallinas. Muy bien, entonces, según el problema, en un corral solamente hay gallinas y hay pavos, ¿sí o no? ¿Ok? Hay gallinas y hay pavos, ¿ya? Pero no se sabe cuántas gallinas hay, así que le voy a colocar X. Tampoco se sabe cuántos pavos hay, le voy a colocar Y, ¿ok? Pero según tu problema, me dice que las gallinas representan el 38% del total de aves. A ver, profesor, voy a escribirlo aquí, ¿ya? Las gallinas representan, o sea, son iguales. ¿A cuánto? Profesor, aquí dice que representan el 38% ¿de qué? Del total. Profesor, ¿y cuántos son en total? El total de aves. Ah, ya, el total de aves estaría formado por las gallinas y los pavos, ¿sí o no? Entonces voy a empezar a reemplazar, ¿ya? Las gallinas sería X, ¿sí o no? Dice que son iguales al 38% del total, ¿sí o no? Profesor, ¿y el total? ¿Cuánto vale este total? Ah, el problema me dice que es el total de aves, o sea, gallinas más pavos, ya que ellos son los únicos que existen en ese corral, ¿no? Gallinas y aves, nada más. Gallinas y pavos, ¿no? Muy bien, profesor, entonces, ¿el total llegaría a ser X más Y? Claro, gallinas más pavos. Y 38% debería reemplazarlo aquí, ¿sí o no?
pero para evitar operar demasiado, de una vez lo reemplazamos por su equivalente, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Sí o no? Entonces el equivalente de 38% sería 38 sobre 100, ¿no? ¿Sí o no? Pero 38 sobre 100, mitad, mitad, sería 19 entre 50, ¿no? Ahí está, este es 38%. 38 sobre 100, simplificado, mitad, mitad, 19 sobre 50. Ahora sí, el 50 multiplica con el X. Allá, profesor, entonces tendría 50X, ¿sí o no? Allá. ¿Y qué va a pasar con el 19? El 19 multiplica con el X y también con el 10. Entonces, ¿qué sería? 19X más 19 por Y, ¿no? O sea, 19Y, claro, 19Y. Ya está. Ahora el 19X ya pasa a restarse, ¿o no? A ver, a 50X, quítale 19X, ¿cuánto sería? 31X, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Y este lado quedaría 19Y, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tendríamos una relación entre el valor de X y el valor de Y, ¿no? ¿Sí o no? A ver, el Y pasa a dividir al X, ¿sí o no? Y el 31 que multiplica con el X pasa a dividir aquí también, ¿sí o no? Recuerda que cada vez que una cantidad pase al otro lado de la igualdad, pasa realizando la operación contraria, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, si aquí está multiplicando, ya divide, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, entonces, como no hay más datos, solamente viene la pregunta. Me imagino que basta con tener la relación, ¿no? Voy a continuar leyendo, a ver. Dice, hay un dato más, ¿no? Si hay 96 pavos más que gallinas. A ver. Me dice que hay 96 pavos más que gallinas. Profesor, aquí tengo la relación entre X y Y. Si quiero saber su valor exacto, pues primero simplifico todo lo que se pueda. Bueno, aquí ya no se puede. Y luego le coloco la constante, ¿no? N y N. Entonces, X se decía que era como 19 y Y como 31. Pero el valor exacto sería que X vale 19N y Y vale 31N, ¿no? Ese es su valor exacto. ¿Ya? Ahora sí. Si hay 96 pavos más que gallinas. Profesor, a ver, pavos. Hay 96 pavos más que gallinas, me dice, ¿no? Muy bien, 96 pavos más que gallinas. O sea, en otras palabras, que la diferencia del número de pavos menos las gallinas tiene que ser igual a 96. Entonces, esto significa que hay 96 pavos más que gallinas. ¿Cómo lo represento? Pues si al número de pavos le quito el número de gallinas, esa diferencia me sale 96, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí puedo afirmar que hay 96 pavos más que gallinas, ¿ya? Muy bien. Finalmente, ya de frente a la diferencia aquí, ¿ya? Bueno, mejor voy a colocar cuántos pavos hay para que no te pierdas, ¿ya? A ver, un pasito más para que no te pierdas. Pavos, sabemos que está representado por el valor de Y, ¿sí o no? Pero Y, ¿cuánto vale? 31N. Entonces aquí sería 31N, ¿ya? Y las gallinas está representada por la variable X, ¿sí o no? ¿Cuánto vale X? 19N, ¿no? Entonces aquí le colocaría 19N, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya está. Y esta cantidad sería igual a 90 y 96, ¿no? ¿Sí o no? Muy bien, entonces ahora sí tenemos que realizar una diferencia. Hay que restárselo, ¿ya? Entonces la diferencia sería, al ojito, tú ya sabes restar, ¿sí o no? 12N, ¿sí o no? ¿Ya? Igual a 90 y 96, ¿no? Ya de aquí, como 12N es igual a 96, el 12 pasa a dividir a 96 y te daría como resultado que N es igual a ¿cuánto? Tabla de multiplicar, pues, ¿no? Ya sabes, ¿sí o no? Sería, muy bien, 8, ¿sí o no? Correcto, ¿ya?
8. Me imagino que ahora sí viene la pregunta. A ver, ¿qué dice aquí? 1, 2, 5, a ver. Determine la cantidad de gallinas. Gallinas. O sea que me pide que haya el valor de X, ¿no? Muy bien. Determinen la cantidad de gallinas, ¿no? Muy bien. De todas maneras ya has leído el texto, así que ya debes saber de antemano siempre cuál es la pregunta, ¿no? Claro, siempre la pregunta es lo que tienes que saber para poder hacer todo este desarrollo. Pues no es que al final lea la pregunta, yo ya la leí, ¿ya? Entonces, como yo ya sé cuál era la pregunta, ya sé a dónde quiero llegar, pues, ¿no? Pero recién aquí te pongo la pregunta para que puedas ver, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces me está pidiendo el valor de X, y yo sé que X es ¿cuánto? 19 por N, ¿no? O sea, sería 19 por 8, ¿no? Por lo tanto, el valor de X sería ¿cuánto? A ver. 152, ¿no? Verifica, ¿es correcto o no es correcto? Sí es correcto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál sería la alternativa? A ver, la respuesta para el problema 5 sería la alternativa C, ¿no? Muy bien, alternativa C, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el problema 7? A ver, vamos a ver. Normalmente, el precio de un pasaje de Lima a Huancayo está a 20 soles. A ver, mira, voy a anotar aquí ya. Pasaje al inicio, ¿ok? Eso es lo normal, me dice. ¿Cuánto cuesta el pasaje al inicio? Inicialmente tiene un precio de ¿cuánto, profesor? El precio de 20 soles, ¿ya? Muy bien. Luego me dice, pero por algún día festivo los pasajes suben a 48 soles. Dice a 48 soles, ¿no? ¿Qué significa? Que ahora, luego en ese día festivo, ahora el pasaje va a costar ¿cuánto? 48 soles, ¿ya? Eso es lo que significa que ahora llega a ser 48 soles, ¿ya? Muy bien, entonces mira, si te das cuenta, tengo un pasaje al inicio y un valor del pasaje al final, ¿sí o no? ¿Ya? De esa manera, ¿sí o no? ¿Ok? Muy bien. La pregunta es, ¿cuál es la variación porcentual de los pasajes? Muy bien. Me pregunta por la variación porcentual de los pasajes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para poder calcular esa variación porcentual, recuerda, ¿cómo es? La variación porcentual es igual a ¿cuánto? A ver, profesor, por teoría, yo sé que es el valor final menos el valor inicial, ¿ok? Correcto. Entre el valor inicial, entre el valor inicial, ¿no? Y todo lo que hemos calculado hasta el momento, debo multiplicarlo por 100%, ¿no? Muy bien, así. Muy bien, entonces, en este caso, necesito calcular la variación porcentual de estos pasajes, ¿no? Sería valor inicial y valor final, ¿no? ¿Sí o no? Simplemente habría que reemplazarse, ¿no? Ya está. Valor final, 48 soles. Valor inicial, 20 soles. Entre el valor inicial, que tú ya sabes que es 20, ¿sí o no? Y toda esta expresión simplemente lo multiplicas por 100%, ¿sí o no? Ya. Muy bien, todavía continuamos aquí un pasito más para que te salga, ¿ok? Se podría sacar al ojo también, ¿ah? Pero lo voy a hacer paso a paso para que lo veas, ¿ya? Muy bien. Diferencia, 28, ¿ya? Debajo todavía le coloco el 100, ¿ya? Por ahora.
Y aquí dice que está multiplicado por 100%, claro, pues no, eso es lo que está escrito ahí, ¿no? Y ahora simplemente voy a simplificar, ¿ya? 20 arriba 1, o al revés, ¿no? 20 abajo 1 y 20 arriba sería 5, ¿sí o no? Así, ¿no? Por lo tanto, la variación porcentual, ¿está bien?, sería igual a 28 por 5, ¿sí o no? ¿Ok? 28 por 5, ¿ya? ¿Sí o no? O sea, 140%, ¿no? Pero ya está. Esa es la respuesta, jóvenes, ¿ok? Muy bien, entonces, a continuación, vamos a resolver el problema número 9, ¿ok? Muy bien. A ver, problema número 9 dice lo siguiente, mira. Del total de asistentes al teatro, el 40% son niños. A ver, yo no sé cuántos son en total, ¿no? Mira, el total de asistentes, a este total le voy a llamar X, ¿está bien? Entonces, según el problema de este total de asistentes, me indica que el 40% son niños, ¿sí o no? Profesor, entonces, los niños representan el 40%. ¿40% de qué? De este total, ¿sí o no? O sea, de X. Ah, ya, muy bien. Y luego me dice, a ver, de estos, el 20% vienen por primera vez al teatro. A ver, entonces, de estos niños, van a haber algunos que vienen la primera vez, ¿sí o no? Y otros que no vienen la primera vez, ¿verdad? ¿Sí o no? Unos que sí vienen la primera vez y otros que no vienen, o que no es la primera vez que vienen, ¿no? ¿Sí o no? Así. Entonces, según el problema, los que vienen por primera vez son el 20%, ¿no? Te lo vuelvo a leer si quieres, mira. A ver, del total de asistentes al teatro, el 40% son niños, ¿sí o no? O sea, el 40% de este total, ¿sí o no? ¿Ya? Y de estos, el 20% vienen por primera vez al teatro. Ahí, entonces, profesor, pero 20% significa un quinto, ¿no? Entonces, el 20% de estos vienen por primera vez al teatro, ¿sí? Profesor, ¿y cuánto vale todo lo que está aquí? Ah, ya, todo lo que está ahí vale, a ver, 40 entre 5, 8% de X, allá. Entonces, en conclusión, los niños que vienen por primera vez al teatro son el 8% del total, ¿o no? ¿Verdad? Del total de X, ¿está bien? Así. Muy bien. Por ahora esta cantidad no me interesa calcularlo, pero se puede, pues, ¿no? Si esto vale 8% de X, aquí tendría que ser 32% de X para que sumen 40% de X, ¿no? Pero esta parte no me interesa calcularlo, ¿ya? No lo voy a utilizar para la pregunta, así que por ahora lo dejamos así. Muy bien, pero los adultos, mira, ¿cuántos serán los adultos? Si los niños son el 40% de X, los adultos ¿cuántos serían? Profesor, yo recuerdo que cuando hablo de una cantidad de X, esta cantidad de X también se puede representar como el 100% de sí mismo. No te olvides que toda cantidad vale 100% de sí mismo. Entonces,
el X es igual al 100% de sí mismo, de X, ¿está bien? O sea que niños más adultos tienen que ser el 100% del total X, ¿o no? ¿Ya? Pero si los niños ya son el 40% de X, entonces, ¿cuántos serían los adultos? No te olvides que niños más adultos me dan el total, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, aquí sería 40% más A más el 60% de X, ¿sí? ¿No? Entonces, la suma de ellos sería 100% de X, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso los adultos valen 60% de X, ¿ya? Ahora, de estos adultos, los que me interesan es los que sí asisten por primera vez, ¿no? Profesor, ¿también van a ver los que no asisten por primera vez? Claro, también van a ver de ellos aquellos que no asisten por primera vez. Pero lo que me interesa es calcular los que sí asisten por primera vez, ¿ya? Entonces, según datos del problema, los adultos que sí asisten por primera vez son, a ver, dice aquí, mientras que de los adultos, el 30% viene por primera vez, allá. De estos adultos, los que sí vienen por primera vez son el 30%. El 30%, pero ¿cómo se escribe en fracción? El 30% es 30 sobre 100, claro, pero simplificado, 3 décimos, ¿no? Entonces, de los adultos, el 30% de ellos, ¿no? O sea, del 60% de X asiste por primera vez, ¿ya? Entonces, ya de aquí voy a calcular cuántos son los adultos que asisten por primera vez, ¿sí o no? ¿Ya? Mira, 0 y 0 se va, quedaría 3 por 6, 18, ¿sí o no? 18% de X, ¿no? Ya está. Entonces, los niños que sí asisten por primera vez son 8% de X, del total X, y los adultos que sí asisten por primera vez son el 18% de X, ¿no? Entonces, la pregunta me dice, ¿qué tanto por ciento de los asistentes al teatro vienen por primera vez? Entonces, me estaría pidiendo 8% más 18%, ¿no? Solamente asistentes por primera vez, ¿no? ¿Ya? Ya sea niño o adulto, pues, ¿no? Ya sea niño o adulto. En total, ¿cuántos asisten por primera vez? Sería 8% de X, o sea, 8% del total de asistentes, ¿sí o no? Más, también cuentan los adultos que asisten por primera vez, ¿no? Más el 18% del total de asistentes, ¿no? Por lo tanto, tu respuesta sería la suma de ellos, ¿o no? Sería 26% del total de asistentes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? A ver, entonces aquí, jóvenes, la respuesta finalmente llegaría a ser, ¿cuánto? A ver, chicos, 26%, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, este lado pondríamos ahí 26%, ¿ya? Está todo ok ahí, muy bien, todo bien, ¿ya? Muy bien, entonces, jóvenes, ya tenemos ahí nuestra respuesta, ¿ya? 26%, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces hemos terminado con el problema 9 y sería por ahora nuestro último problema del curso de aritmética, ¿ya? No se olviden de resolver la práctica domiciliaria que siempre se les está asignando, ¿no? ¿Ya? Y ahí tienen los problemas de numeración par, ¿no? Para que ustedes lo puedan resolver, ¿ok? Muy bien, jóvenes, nos vemos hasta la próxima vez.